Ha ocupado en 2 oportunidades la cartera de salud, ha estado luchando en Iquitos en la época más dura de la pandemia, no habían vacunas, no había oxígeno, era terrorífico lo que vivíamos en ese entonces y él decidió instalarse allí en Iquitos y finalmente dio positivo a COVID. Es un sobreviviente de COVID cuando no existían vacunas. Está con nosotros el doctor Óscar Ugarte, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, doctor. Mauricio, muchas gracias por la invitación y por las palabras que acaba de pronunciar. Merecidísimas. Doctor, veníamos escuchando a la licenciada Gabriela Jiménez, que ocupaba la dirección de inmunización del Ministerio de Salud en la era Ceballos y en la era del ministro anterior, y es una funcionaria de carrera, su preocupación con cifras en mano por la desaceleración de la vacunación. Gente que debió ir por la tercera dosis no lo ha hecho y en la población infantil las cosas no iban nada bien. Esta estadística que era pública y a la que teníamos acceso los ciudadanos, periodistas o no, podíamos entrar y ver cuántas vacunas se proponían poner, cuántas realmente pusieron, es la que llevó a dar el mensaje a la licenciada Jiménez a los medios. ¿Qué vemos con preocupación? Que ya no hay acceso a este portal informativo del Ministerio de Salud. ¿Cuánto nos perjudica a todos no estar enterados de cómo va la velocidad de la vacunación, si la recuperamos o no? Sí, efectivamente. Yo comparto esa misma preocupación porque como los medios se han encargado de demostrar, se ha reducido el ritmo de vacunación y se comprueba, uno, por el número de personas vacunadas cada día. Esa información todavía se tiene. Claro, no están las cifras anteriores, pero todos recordamos que teníamos momentos en que se vacunaban 250.000, 300.000 diarios. Hoy no se llega a 50.000 diarios. Pero de otro lado, se ha reducido el número de centros de vacunación. Hay centros de vacunación que han cerrado y el número de brigadas se ha reducido también. Efectivamente, creo que adicionalmente a eso, desde el Ministerio de Salud, las actuales autoridades están tratando de cerrar los mecanismos que estaban abiertos a todos los ciudadanos para poder informarnos y opinar. Así como Mauricio, tú planteas algunas de las cosas, yo también he tratado de revisar los mecanismos, por ejemplo, Reunis, que es un mecanismo que se instaló de manera muy transparente para que todos puedan entrar y saber cómo va la vacunación a nivel nacional, por regiones, etc. Pero también la información de Cenares, porque Reunis nos permite saber cuántos se están vacunando. Pero Cenares nos daba otra información muy importante, que era cuántas vacunas se han distribuido en el país. Y podíamos comparar cuántas se han distribuido y cuántas están usándose. Y había una diferencia en un momento, hace algunas semanas, no hace mucho, comprobamos que se habían ya distribuido 86.000 vacunas, pero se habían aplicado 65.000 y pico, o sea, perdón, millones, estoy diciendo mal, millones, 86 millones de dosis distribuidas y 65 millones de dosis aplicadas. El problema es que ahora que he vuelto a entrar, ¿cuántas se han distribuido? Ahora dice que son solo 81 millones distribuidos. Entonces, o sea, no, ¿cómo puede ser? Claro. Se ha retrocedido. Exacto. Y, eso, y es simplemente para que no se note la diferencia, y eso es muy serio, ¿no? Sí, y además cortarle esta información a la comunidad científica internacional que estaba vigilante, atenta, a tantas universidades de prestigio que trabajaban con esas cifras y eran guía, eran ruta
es una herramienta importantísima que no sé qué facultad tiene un ministro, me parece que es la máxima autoridad, para cortarla, o si alguien la cortó sin el consentimiento del ministro, inmediatamente ponerla a disposición de la ciudadanía. Porque estamos en realidad ahora sí a ciegas. Es como en plena jornada de vacunación, con el año escolar iniciado, que se iban a hacer barridos en los colegios y que había toda una estrategia de una funcionaria de carrera, como es la licenciada Martínez, que tiene años en jornadas de vacunación. ¿Cómo avanzas? ¿Cómo decides? ¿Cómo mides qué región realmente logró el objetivo y cuál no? ¿Quién debe reponerle a la ciudadanía esta información, que es indispensable? Así es. Estás señalando, Mauricio, un aspecto que es clave, que es sin información no se puede tomar decisiones adecuadas. Ninguna. ¿No es cierto? Nada. Pero aparte de eso, que ya es grave, también es grave ocultar información. Tenemos leyes explícitas sobre transparencia. Todos los ministerios están obligados a mostrar en forma muy clara y transparente su información, sea presupuestal, sea de actividades que se realizan, nos vaya bien o nos vaya mal. Al contrario, es buena la transparencia porque no solo nosotros, sino también las personas y los medios de comunicación, y con mayor razón las personas que están dedicadas a la investigación, pueden darse cuenta y tomar medidas o recomendar soluciones. Entonces, yo creo que ahí hay un doble problema. Se están poniendo una venda sobre los ojos y dos, están ocultando información que también es muy grave. Y en el organigrama del Ejecutivo, ¿quién es la persona indicada para que se ordene la publicación de los portales de los movimientos del Ministerio de Salud, como lo tienen todos los ministerios? ¿Es el propio ministro? ¿Es el presidente del Consejo de Ministros? Tenemos 2 días en los que no sabemos nada, estamos a ciegas. ¿Quién debe dar la orden para que se haga la enmienda del caso? Bueno, lo primero es el propio ministerio. El ministro de Salud, el señor Condori, es el que tiene que hacer la enmienda. Así es, pero por encima está el presidente del Consejo de Ministros. El señor Aníbal Torres. Que tiene que llamar la atención a ese ministro o a cualquiera que no esté cumpliendo con lo que la ley manda. Y la ley manda informar en forma transparente. Hay un aspecto sumamente preocupante y usted lo conoce con lujo de detalles porque ha estado en este ministerio en 2 oportunidades, dirigiéndolo como ministro de Salud. No es tan fácil obtener una partida económica de parte del Ministerio de Economía hacia ningún ministerio. Y en este caso, por un tema de pandemia, sí se obtuvo para crear jornadas, brigadas de vacunación. Lo que veníamos haciendo se hace con un dinero ya asignado al Ministerio de Salud. Esa asignación es dificilísima, no es tan sencilla de obtener. Me parece que lo obtuvo bajo su gestión y la plata ya está desembolsada en salud. Sí. Entonces, otra preocupación expresada por la licenciada Gabriela Jiménez es si ya hay dinero asignado para contratar a brigadistas, al capital humano en todas las regiones del país, y si ya hay vacunas, ¿por qué no se está finalmente dando la facilidad para acelerar esto? Si está todo. Claro, ahí hay 2 aspectos. Uno es obviamente el de gestión, ¿no es cierto? Si hay recursos y hay las directivas, alguien tiene que encargarse de implementar. Y eso es el propio ministro en la cartera, o los viceministros de cada una de sus áreas, o los directores generales correspondientes, y a nivel de las regiones, las autoridades regionales. Y el director regional de salud le corresponde una primera responsabilidad. Sin embargo, no en todos los aspectos o en todas las áreas están los recursos que se asignaron el año pasado. Ya nosotros hemos advertido que en el presupuesto 2022 hay áreas que se han recortado y eso también tiene graves consecuencias. Por ejemplo,
se acaba de aprobar el reglamento de la ley de cáncer. Todos decimos muy bien, esto mejorará. Pero la partida del programa de cáncer se ha reducido entre el 2021 y el 2022. O sea, menos dinero. Hay menos dinero para cáncer, menos dinero para VIH, menos dinero para tuberculosis. Entonces, en algunas áreas sí hay dinero, pero en otras áreas han recortado. Y eso es grave, porque en salud no debería recortarse en ninguna de las áreas. Y sobre eso vienen los problemas de gestión, y que se complican más aún con los cambios que están haciendo. El ministro actual está cambiando desde los viceministros, directores generales. Entonces eso genera un revuelo y una desorganización que sin duda complica más aún las posibilidades de gestión que ya estaban complicadas. Cuando empezó la pandemia en la era Vizcarra, el propio presidente ha contado que llamaba a sus pares de Chile, de Ecuador, de Bolivia y les preguntaba ¿cuántas camas UCI tienes? Todos tenían más camas UCI que Perú, todos sin excepción, todos. Y quedó demostrado y en evidencia que el reto era tener atención primaria eficiente en todo el país. Nos hemos centrado, doctor Ugarte, en todas las semanas hablando de la desaceleración y ahora del corte de información. Pero hay un tema medular desatendido que es cómo estamos subsanando esa atención primaria, que no existía, que no era eficiente en el país y la pandemia nos explotó en la cara y no la teníamos. La posta médica en cada manzana de distrito. En cada manzana debería haber una, por lo menos, el médico de familia de toda esa manzana en lo preventivo. ¿Cuándo vamos a entrar a esa etapa, a sentir que estamos caminando hacia contar con un servicio de salud digno, eficiente? Ahora solo hablamos de vacunación y de desaceleración en la vacunación, pero el tema medular, usted lo sabe, es otro. Así es. Bueno, lamentablemente estamos caminando para atrás, ¿no? Porque también por razones presupuestales se están cerrando, por ejemplo, estos centros de atención temporal que se crearon con mucho esfuerzo en el primer nivel de atención, justamente para compensar las limitaciones de los hospitales. Pero por órdenes del propio ministerio se ha señalado a varias regiones, y tenemos la relación, que esos centros de atención temporal, como ya no hay tanta demanda de COVID, se cierren. Pero es un grave error, porque se pueden utilizar para otros problemas, para diabetes, hipertensión, intervenciones quirúrgicas que están embalsadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso lo que está mostrando es una escasa capacidad de gestión y además un mal uso de los recursos cuando hay tanta necesidad y los recursos no hay que recortarlos, hay que seguir ampliando y usarlos adecuadamente. A veces hay problemas de gestión que no se usan. Bueno, hay que hacer que se usen. Creo que esa es la alternativa. Sí, por ejemplo, Villa Panamericana nos salvó, fue un refugio para personas que daban positivo y que no tenían cómo aislarse porque convivían con 6 u 8 personas, que es la realidad de casi todos los peruanos. Nadie tiene la oportunidad de tener un cuarto solo, lo comparten con más familia. Villa Panamericana se adecuó a la necesidad de aquel momento. ¿Podría hacerse ahí ahora atención primaria? ¿Podría dotarse de capital humano y mejorar la calidad de la salud de los ciudadanos de esa zona? Hay muchas cosas que podríamos resolver con lo que tenemos, pero no estamos hablando de eso. Y otra cosa, ¿por qué hay personas impagas que han servido al Ministerio de Salud montando hospitales de campaña hace más de un año y siguen impagas? Es decir, hay todo un caos dentro de la cartera más delicada que está en deuda con el ciudadano, que no lo acompañó al ciudadano. Sí, yo creo que ese es un problema serio sin duda y más allá de los problemas de gestión es un problema ético, ¿no?
esa responsabilidad para con el ciudadano o la ciudadana es fundamental, y para eso están los funcionarios, y esa es la responsabilidad que todos hemos asumido en su momento. No siempre se pueden evitar errores, y eso es natural, pero hay que corregirlos, pues. Y para eso los medios están jugando un rol muy importante, y lo lamentable es que frente a esa labor de vigilancia, de cuidado social, se recurre o se devuelve con cerramos información, ¿no? Cambiamos las modalidades. Hoy, por ejemplo, han cambiado también la forma de medir cuánto se justifica desechar en las vacunas. Ahora, por alguna decisión administrativa, si en un vial se retiene hasta un 70% después de abierto, se justifica que se elimine. ¿Cómo puede ser eso? Es un mal uso justificado, autojustificado, digamos, por la incapacidad de hacer una buena gestión y utilizar todos los recursos que tenemos, que tanto le cuesta al país y que tienen que ser aplicados adecuadamente. Lo quisiera llevar ahora al terreno político, porque el Colegio Médico ha hecho manifestaciones sucesivas en las afueras del Ministerio de Salud exigiendo la salida de Condori. Otros colegios médicos han respaldado también el mismo propósito. Las universidades se han manifestado como que no es la persona idónea para el cargo. Y sin embargo está allí. Políticamente, ¿cuánto daño se está haciendo el propio presidente en mantener a una persona? Ya no estamos hablando de algo técnico que no está dando resultados, sino es que políticamente es ir como contra la corriente. ¿Usted encuentra alguna explicación en una necedad de ese tamaño? Bueno, la única explicación es la presión política que ejerce el partido de gobierno que lidera el señor Cerrón, y que ha recibido en esta recomposición del gabinete del último mes una cuota de poder. Y lamentablemente parte de esa cuota de poder es el Ministerio de Salud. Pero poner a una persona idónea, si ese es su cuota de poder, las hay, ¿no? Eso es lo que debería hacerse, eso es lo normal, digamos. La presencia de los partidos en el gobierno, eso no es negativo, es parte del juego de la democracia. Pero lo que estamos, para explicarnos por qué se empecinan en mantener a una persona, es porque el partido que tiene esa cuota, que es el Ministerio de Salud, no quiere cambiarlo. Entonces, ni el presidente lo puede cambiar, y eso es el colmo. Y Cerrón es médico, claro, Vladimir Cerrón es un médico, conoce de adentro el sistema público de salud, y persiste en poner a una persona que no califica para el cargo. Porque es evidente que es Cerrón quien quiere a Condori ahí. Pero está bien, si él tiene ese ministerio, ¿por qué no pone a uno idóneo? Eso es lo que no se entiende, ese maltrato con el ciudadano, que es finalmente el que asume las peores consecuencias. Bueno, efectivamente, al final quien paga el pato, como se dice, es el ciudadano o la ciudadana, ¿no es cierto? Porque los servicios decaen y no se resuelven los problemas que la gente quiere que se resuelvan. Mañana hay una sesión del Congreso, porque si el propio ministro no ha dado un paso al costado cuando se lo han pedido tantas instituciones y personas, si el presidente no ha dicho nada de hacer un cambio en ese sentido y se mantiene la terquedad, bueno, todavía queda el recurso del Congreso y veremos qué cosa es lo que pasa mañana en la sesión donde se va a discutir esa moción de censura que aparentemente tendría votos suficientes. Pero veremos qué pasa. Antes de finalizar, le robo unos segundos porque sí es importante su opinión sobre el reglamento de la ley de cáncer. Entre otras cosas, es
muy expectante porque tendríamos hospital descentralizado oncológico en Piura, en Lambayeque, en Puno, en Cusco, y estaríamos descentralizando los servicios oncológicos. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar implementar esto? Ya está el reglamento en el peruano, pero para verlo en la vida cotidiana de los peruanos, ¿cuánto tiempo va a pasar? Bueno, eso toma tiempo, sin duda, porque hay que implementar no cosas administrativas, hay que tener mayor cantidad de servicios, pero yo quiero hacer una anotación, porque la descentralización está muy bien, yo siempre he sido un impulsor de la descentralización, pero aquí, con el argumento de la descentralización, se le está bajando de nivel de responsabilidad a una institución fundamental para el cáncer, que es el INEM. Entonces, la descentralización está bien porque hay nuevas y otras autoridades que participan, pero tiene que haber un ente rector desde el punto de las políticas sanitarias, y eso en el Ministerio de Salud es el INEM. Y eso es lo que en el reglamento no se recoge. Esta es una vieja discusión que ojalá se modifique en lo fundamental, porque el INEM es, digamos, el centro de la investigación, de la atención especializada, etcétera, y además de docencia, que es un factor importantísimo para desarrollar las capacidades a nivel nacional y hacer una efectiva descentralización sobre la base de ese trabajo articulado entre políticas centrales y organización descentralizada. Eso es lo que debiera hacer. Bien, doctor Ugarte, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Y esperemos que se hagan las enmiendas del caso y que recuperemos la información pública a la que tenemos acceso los ciudadanos de los pasos que se dan dentro del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Gracias, Mati. Tengo acá un comunicado a propósito de lo que hemos conversado con el exministro de Salud, el doctor Ugarte. El MINSA actualiza plataforma web que muestra evolución del proceso de vacunación contra la COVID-19. En relación al indicador de dosis aplicadas por día que se muestra en la página del Repositorio Único Nacional de Información de Salud, el Ministerio de Salud informa a la ciudadanía lo siguiente: hay 3 puntos. Y es un poco como largo de leerlo literalmente, pero está dando una explicación con relación a este vacío por el que todos hemos reclamado. El MINSA reitera que seguirá trabajando en sus plataformas para mejorar el acceso transparente a la información al interés nacional. Venía funcionando muy bien, no se entiende por qué lo cortaron. Vamos a despedirnos por ahora y los dejo en compañía de mi compañero Fernando Carballo en Nada está dicho.